Si te parece. Bueno, buenas tardes. Un mes más, gracias por vuestra asistencia, gracias a los amigos de la habitación 13 que hacen posible este acto los martes finales de cada mes, desde hace ya bastante tiempo. La ponencia de hoy es un tema importantísimo, no solamente en la obra de Nietzsche en general, lógicamente la Nietzsche y la estética, Nietzsche y el arte, sino además en el libro que estamos estudiando este año, en el pseudolibro de Nietzsche, la voluntad de poder, que tiene un apartado muy importante dedicado a la voluntad de poder como arte, y tenemos la suerte de contar entre nosotros esta tarde. Ha aceptado encantada la invitación, con lo cual agradecemos a la profesora Ana María Leira Soriano, que durante mucho tiempo ha sido en la Universidad Complutense la representante filosófica por excelencia de la estética, ¿no? Y ha dejado allí un grupo de colaboradores en torno al grupo de investigación de escritura e imagen, muy importante. Ha sido mi profesora titular del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento, que hoy está en el macro Departamento de Filosofía y Sociedad. Entre sus temas de investigación fundamentalmente está la estética, la teoría de las artes, las relaciones entre escritura e imagen, también entre arte y locura. Es directora de la revista Escritura e Imagen, que es una de las más importantes de la Universidad Complutense. Como decía, es codirectora del grupo de investigación La Europa de la Escritura y directora del grupo español del Seminario Permanente de Investigación Científica La Europa de la Escritura, que investiga en las relaciones entre escritura e imagen. Entre sus últimas publicaciones encontramos la reedición de La mirada creadora, de la experiencia artística a la filosofía, y de Cervantes a Dalí, Escritura, Imagen y Paranoia. Nos hace el favor de estar entre nosotros esta tarde y esperamos disfrutar mucho con su conferencia. Sin más, le doy la palabra a la profesora Ana María Leira. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias a todos ustedes por asistir, gracias a los organizadores por el esfuerzo que yo sé que supone siempre esta continuidad en el trabajo. Me van ustedes a permitir que yo dé la conferencia de pie, porque si no veo las caras parece que no tengo interlocutores y que estoy hablando sola, entonces me siento mucho más loca de lo que habitualmente puede sentirse uno, ¿no? Yo envié a los organizadores, porque así me lo suelen solicitar, un pequeño resumen para el que no lo haya leído. No voy a leer el resumen, por supuesto, la sesión es otra, pero sí que me gustaría empezar recordando el epígrafe que yo puse, que podía ser el epígrafe de esta conferencia. Yo quería ponerle por título El concepto de estética en el primer europeo del porvenir. Suena raro, pero a mí me gusta esto, que las cosas haya que pensarlas y que no nos conformemos con decir, bueno, la estética de Nietzsche. Pues mire ustedes que la estética de Nietzsche no dice nada y lo dice todo, ¿no? Pero esto de el concepto de estética en el primer europeo del porvenir tiene su razón de ser. Y tiene su razón de ser porque si recordamos, por ejemplo, ese primer volumen de biografía de los años de Forta y los años de Leipzig, hasta que Nietzsche ocupa la cátedra en Basilea, nos encontramos con una cuestión curiosa que a mí me parece que en estos momentos en que Europa sí, Europa no, Europa para arriba, Europa para abajo, queremos ser europeos, no queremos serlo, queremos que no sean europeos los que vienen de otros sitios para ser europeos. Bueno, todo ese conflicto en el que estamos, y que es un conflicto mucho más vital que filosófico. ¿Se oye? No, un poquito más alto. Vale.
Bien, pues como decía, en ese marco en el que estamos todos implicados, es curioso ver lo que señala el biógrafo de Nietzsche, Kurt Polyanz, que dice, existe un documento del gobierno alemán concediendo el carácter de apátrida a Nietzsche. Voy a leerles el documento. El abajofirmante Gobierno Real certifica mediante la presente que al catedrático de Filología Dr. Friedrich Nietzsche de Naumburg, en el Saale, le ha sido concedida a petición propia y con motivo de su emigración a Suiza la separación de la comunidad de súbditos prusianos. Y el biógrafo sigue diciendo, a partir de ese día, Nietzsche dejó de ser jurídicamente prusiano e incluso alemán, para pasar a ser un hombre sin Estado, o como se decía en Suiza, un apátrida, dado que nunca estuvo inscrito ininterrumpidamente en Basilea el tiempo suficiente como para obtener la ciudadanía suiza. Nada más acorde, desde luego, con él. Y eso es lo que fue ya siempre, dado que cuando años después abandonó Basilea, no solicitó su repatriación, ni a partir del derrumbe, en 1889, hubiera podido tampoco hacerlo. Se convirtió en un europeo y así permaneció. Quiero decir con esto que convertirse en un europeo ya en esos momentos, en los momentos en que Nietzsche en 1869 se convierte en un europeo, porque no se convierte en un suizo y deja de ser alemán, convertirse en un europeo ya tenía su cierto tufillo transvaluador. Es decir, Nietzsche no es alguien que llega a la transvaluación o a la inversión de valores después de un recorrido, sino que Nietzsche es, y eso cualquiera que lea su biografía se da cuenta, alguien que desde los comienzos, a pesar de su caparazón conservador, que lo era, tiene ese talante de ser dinamita, vamos, de ir contra todo lo establecido, y entre lo establecido el tener un pueblo, el tener un carnet, el tener un pasaporte, el tener una patria. Eso por una parte. Por otra parte, me gustaba también, y por eso también lo he dado a que el que quisiera pudiera leerlo, me gustaba también plantear que desde el primer momento en que un Nietzsche adolescente se plantea qué va a hacer con su vida, desde ese primer momento hay una cuestión que yo creo que marca todas las decisiones de su porvenir, y es el no renunciar de ninguna manera a aquello que quiere hacer, aun haciendo lo contrario de lo que quiere hacer. Me explico. ¿Quiere hacer filología? Sí, quiere hacer filología, pero para no hacer filología. ¿Quiere hacer filosofía? Sí, pero para hacer filología. Y por lo tanto, esa contradicción, que yo creo que es una contradicción inherente al ser humano, el que no es contradictorio es muy poco humano, está muy estructurado desde los comienzos, y estar muy estructurado desde los comienzos quiere decir estar muy petrificado. Pues bien, desde los primeros momentos, ya cuando toma posesión en Basilea de su cátedra y hace una conferencia en la que se le elogia muchísimo, que no está como yo llevando papeles, sino que habla todo de memoria y que se expone todo como el genio que es. Pues bien, ya en esa conferencia plantea algo que dice mucho en esa contradicción en la que está inmerso él y con él toda la cultura europea. Dice, la vida es digna de ser vivida, dice el arte. La vida es digna de ser estudiada, dice la ciencia. Esta contraposición nos revela la íntima y a menudo desgarradora contradicción contenida en el concepto y, por consiguiente, en la actividad de la filología clásica por él guiada, es decir, guiada por el concepto. Bien, ya aquí me olvido del resumen, pero yo quería marcar aquí que ese carácter contradictorio es imprescindible para
hacer un seguimiento a lo que es un pensamiento que nunca está en paz consigo mismo. Es un pensamiento que nunca está satisfecho consigo mismo. Eso no quiere decir que Nietzsche no estuviera satisfecho consigo mismo, al contrario, pero estaba siempre en esa brecha en la que su autocomplacencia por la capacidad que se reconocía a sí mismo era una autocomplacencia que tenía que ser permanentemente revisada, y su pensamiento también. Y en ese sentido, y desde esa perspectiva y con ese aliento, es con el que quiero que nos enfrentemos a ese libro que nunca existió, que es el libro de La voluntad de poder. Un libro que, como sabemos, no existió, existen los fragmentos y existe la voluntad de escribir un libro en torno a la voluntad de poder. Pero no existe en vida de Nietzsche ese tipo de libro. Precisamente de lo que parte Heidegger, yo me voy a basar fundamentalmente en el estudio de Heidegger, con algunas apostillas que pueden resultar un poco disonantes. Precisamente de lo que parte ese libro de Heidegger, que lleva por título Nietzsche, y cuyo primer capítulo es La voluntad de poder en tanto que arte, y yo creo que Heidegger, con muy buen sentido, sitúa ese capítulo a la base, porque Nietzsche hace del arte, de la estética, pero veremos por qué, la piedra angular de su filosofía y la base de toda filosofía. Bien, pues ese libro de Heidegger sobre Nietzsche y ese primer capítulo se inicia hablándonos de tres propuestas de Nietzsche para tomar nota, en esas notas, esos papeles que tomamos a veces, que luego dejamos arrumbados en una carpeta y que nunca nos acordamos más de ellos, o que volvemos a ellos constantemente, pues en esos papeles, en ese proyecto, nos encontramos con tres propuestas. La primera propuesta es de 1882-83, es el momento de El Zaratustra. Y en esa propuesta nos encontramos con un título para ese libro que Nietzsche proyecta y que nunca va a ver la luz como tal libro, que lleva por título Filosofía del eterno retorno. A ese título se le añade un subtítulo, Ensayo para una transvaluación de los valores, y una especie de corolario, La doctrina del eterno retorno, en tanto que martillo en las manos del hombre más poderoso. Tenemos, por lo tanto, un primer boceto de aquello a lo que Nietzsche se quiere enfrentar. Es curioso porque nos encontramos aquí las tres nociones capitales: filosofía del eterno retorno, ensayo de una transvaluación de los valores y la doctrina del eterno retorno como martillo en las manos del hombre más poderoso. La idea de esa noción específica de poder asociado todavía no sabemos a qué. En otro documento, Heidegger nos señala que aparece una nueva propuesta. Esta es del año 1885 hasta el 87, es el periodo, por lo tanto, de Más allá del bien y del mal, o de la genealogía de la moral, y en ese proyecto nos encontramos simplemente un título, Voluntad de poder, y un subtítulo, Ensayo para una transvaluación de los valores. Nada más. No hay corolario, ha desaparecido la idea del martillo en las manos del hombre más poderoso. Y, por último, un tercer proyecto, del periodo final de su lucidez, 1887-1888, en el que el título, Transvaluación de todos los valores, se ha olvidado ya de las otras observaciones. Es el momento de Exeomo, del Anticristo o del Ocaso de los ídolos. ¿Por qué empieza Nietzsche por hablar de una manera un tanto súbita, un tanto inesperada, sobre la noción de eterno retorno? Porque son estas tres nociones que ya gravitan desde el momento en que está escribiendo Zaratustra, y probablemente rastreando, pero no me voy a detener aquí en eso, desde antes, pero son estas tres nociones desde el año 1882 las que están
gravitando sobre ese proyecto de libro, ese proyecto de presentación de problemas filosóficos. ¿Por qué empieza Heidegger por hablarnos de esa noción, de la noción de eterno retorno? A lo largo del libro de Nietzsche, yo no voy a entrar en eso, pero a lo largo del libro de Nietzsche se suceden otros libros, otros capítulos, y primero es La voluntad de poder en tanto que arte, pero va a hablar del eterno retorno más adelante. Pero ¿por qué aquí empieza por el eterno retorno? Algo que no dice Heidegger, pero que va de suyo, quizá no lo dice porque en el fondo estamos, o debemos estar todos conscientes de ellos. La filosofía ha transcurrido a lo largo de su historia por dos cauces, por dos líneas paralelas, no conciliadas ni conciliables, que han intentado abordar siempre un pensamiento al margen del otro. La filosofía de Heráclito y la filosofía de Parménides. Una filosofía, la de Heráclito, que plantea que todo ser es devenir, y una filosofía, la de Parménides, que plantea que el ser hay que pensarlo desde la permanencia, y por lo tanto desde la presencia, desde la usía y desde la eternidad, la ausencia de cambio, la falta de cambio. Con esto, con esta noción de eterno retorno y este modo de afrontar la historia de la filosofía a partir de dos líneas que han sido irreconciliables, Nietzsche pretende conciliar estas dos líneas, pero no conciliarlas haciendo una síntesis, sino conciliar estas dos líneas a base de un pensamiento al margen de estas dos líneas. Y en este sentido, la noción de eterno retorno se entiende a partir de expresiones como el ser es voluntad de poder, el ser es eterno retorno de lo mismo, el ser, hay una identificación entre ese pensar el ser, pero al mismo tiempo con la necesidad de pensar el tiempo. Y de pensar el tiempo, no como lo ha pensado la historia de Occidente, de una manera lineal, no desde una perspectiva de tiempo lineal, sino de pensar el tiempo ¿cómo? ¿Cómo? Porque quizá la noción de eterno retorno sea una de las nociones más complejas de toda la historia del pensamiento de Nietzsche y de toda la historia de los estudios del pensamiento de Nietzsche. De hecho, Jaspers, Simmel, Deleuze, el propio Heidegger, no piensan de la misma manera la noción de eterno retorno de Nietzsche. Están pensando que es una gran metáfora, están pensando que es un modo de explicar su percepción del tiempo de una manera un tanto sui generis y un tanto, entre comillas, patológica, a partir de una experiencia de déjà vu en Sils Maria. Es decir, hay interpretaciones distintas. Ahora bien, ¿qué subyace? Yo creo, y por eso les hablaba a ustedes de la filología, esto Heidegger no lo dice, pero yo creo que es bueno, lo insinúa, no con demasiada rotundidad, Deleuze en La lógica del sentido, insinúa la posibilidad de pensar el tiempo en los estoicos. ¿Cómo pensaban el tiempo? Sabemos cómo pensaba el tiempo Heráclito. Heráclito pensaba que todo proviene del fuego y todo vuelve al fuego, pero no pensaba el tiempo como eterno retorno, sino que esos ciclos terminaban y se iniciaba otro ciclo, y por lo tanto en Heráclito el tiempo es un tiempo que se piensa desde perspectivas lineales. ¿Qué pasa con los estoicos? Los estoicos distinguían entre cuerpos y acontecimientos. Los cuerpos existen, por lo tanto su tiempo es el presente, porque existen, y los acontecimientos no existen, pero insisten, por lo tanto su tiempo es el pasado y el futuro. Ese tiempo de los acontecimientos, somos todos hoy hijos del pensamiento de Nietzsche, pero Nietzsche no existe, el cuerpo de Nietzsche no existe.
Pero los acontecimientos, la escritura de Nietzsche, insiste en nuestra tarde de hoy, sin ir más lejos. Por lo tanto, esa manera de pensar el tiempo en los estoicos, que no era un pensar circular, los estoicos no hablaban de eterno retorno, pero Nietzsche, para entender el eterno retorno de Nietzsche, más allá de Nietzsche, si hay aquí alguien que me dice, Nietzsche no dice eso, es verdad. Es que no sabemos lo que Nietzsche dice. El problema es ese, que la filosofía es repensarla. El problema es que si no, no tendríamos por qué ni estudiar, ni plantearnos, ni observar nada que se llamase filosofía, porque todo estaría hecho desde el primer día que Tales dijo todo procede del agua. Muy bien, ya está. Por lo tanto, la noción de eterno retorno, en ese portón, yo me he traído el Zaratustra, pero yo me imagino que todos ustedes tienen presente esa lectura del Zaratustra, donde ese enano que Nietzsche lleva a cuestas y que Heidegger señala muy eficazmente diciéndonos pensar el eterno retorno, con palabras de Nietzsche, es el pensamiento más pesado de la filosofía. Bien, ese momento en el Zaratustra en que aparece esa noción de eterno retorno, Nietzsche la plantea de una manera muy visual. Es un portón, el portón se llama instante, que es el instante nada más que el presente de los cuerpos, y dos líneas, dos calles que se contraponen, una hacia adelante, otra hacia atrás, eternas, y que una es ese camino hacia el futuro, la otra es ese camino hacia el pasado, que en algún momento se podrán encontrar. Y en ese encontrarse, ¿qué pasará? Rüdiger Safransky, recoge un texto de Nietzsche en el que Nietzsche dice que si la materia es infinita, si el quantum de materia es infinito, es finito, y el tiempo es infinito, nosotros tendremos que pensar el tiempo como ese gran reloj de arena que una vez que se ha agotado hasta el último grano y le damos la vuelta, todos los granos que han pasado una vez tendrán que volver a pasar infinitamente. Eso es lo que dice Nietzsche a partir de su estudio de un determinado libro de ciencia que en ese momento está leyendo y que después, al encontrar un Dios que justifica todo eso, le va a resultar insuficiente. Bien, pensar el eterno retorno es, por lo tanto, el pensamiento más pesado de la filosofía. Pero hay una advertencia que nos hace Heidegger. Pensar el eterno retorno no puede llevarse a cabo aisladamente. Pensar el eterno retorno tiene que ser una tarea que llevemos a cabo al hilo de pensar también la voluntad de poder, y tanto el eterno retorno como la voluntad de poder como doctrinas estrechamente solidarias con la idea de transvaluación. Tres nociones que no podemos separar. Por lo tanto, este intento que yo he empezado a hacer ahora mismo de ¿qué es el eterno retorno en Nietzsche? Pues no lo debemos plantear así. Tenemos que entender primero, para poder entender qué es el eterno retorno, he dicho primero, no, simultáneamente, tenemos que entender qué es la noción de voluntad de poder y qué es también la noción de transvaluación. La idea de pensar el tiempo de una manera lineal, que ha sido la forma de pensar el tiempo a lo largo de toda la historia, no solo de la filosofía, sino del pensamiento en general, ha acarreado, desde la perspectiva de la filosofía nietzscheana, como toma de conciencia, ha acarreado la necesidad de hacer frente a un concepto, el concepto de nihilismo. Cuando nosotros oímos hablar de nihilismo, por en medio de las calles, entre los periódicos, hablando entre sí las personas, nos encontramos con que hay un cierto desconcierto. Fulano es un nihilista. Esto que dices es muy nihilista. Bueno, Heidegger lo sitúa en su verdadera comprensión. La concepción del nihilismo
es un modo de comportamiento historial, nos dice. Es decir, no se trata de que alguien sea o no sea nihilista, sino que nihilismo significa nadificación, pérdida de peso específico de los valores. Y por lo tanto, desgaste, simplemente desgaste, pero no porque nadie los desgaste, sino porque la propia historia, el propio decurso de los acontecimientos desgasta los valores que parecían absolutamente inconmovibles desde los comienzos de la historia. Por lo tanto, un comportamiento esencial al decurso del ser humano y de la situación del ser humano en el tiempo y en la historia. ¿Y qué significa esto? Cuando decimos desgaste, un comportamiento de desgaste inherente al decurso de la historia, pues que cualquier formulación de valores, cualquier estimativa, puede ser controvertida y puede ser negada por un valor con el mismo peso y con el mismo valor, pero contrario. Claro, ¿qué se nos hace aquí presente? De nuevo, la filología nos ayuda para retrotraernos al espacio del mundo clásico, en el que los sofistas hablaban de disoi logoi, argumentos contrapuestos, pero con el mismo peso valorativo, aunque excluyentes. Me explico. En Grecia, por ejemplo, en Atenas, el tatuaje no era bello. Si una mujer se tatuaba o un hombre se tatuaban, eso no incrementaba su belleza. Ahora bien, en Esparta, el tatuaje era bello. Si aprendemos qué es la belleza a partir de lo que pensaban en Atenas, decíamos el tatuaje es feo. Pero si aprendemos lo que es la belleza a partir de lo que pensaban en Esparta, el tatuaje es bello. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los argumentos contrapuestos se dan, que hay un relativismo en la estimativa, que los valores son relativos, no firmes, no eternos, no inconmovibles o inamovibles. Bien, indudablemente todos tenemos, yo creo, ahora mismo en la mente la frase Dios ha muerto. Tampoco me he traído el párrafo porque está presente en la cabeza de todos. Pero sabemos ya, después de todo lo que ha llovido y después de todas las lecturas que vamos haciendo de Nietzsche, que cuando Nietzsche plantea y formula la frase Dios ha muerto, no está planteando un manifiesto de ateísmo, sino un manifiesto de nihilismo. Es decir, todo aquello que tomaba a Dios como referente último y originario ha perdido toda su virtud imperativa. Lo que unas determinadas tablas de la ley hace Moisés entregándole a su pueblo 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos son respaldados porque ha sido la propia divinidad la que los ha entregado al personaje que está al frente de su pueblo. Todo eso para nosotros, para un determinado momento de la historia en el que el desgaste, el nihilismo ha desgastado todo eso, no tiene ya fuerza, la fuerza que tenía en otros momentos. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto, una consecuencia ontológica, es que todo lo que se creía que había un deber ser previo al ser, las tablas de estimativa, las tablas valorativas tenían esa función. Dios, o la ley, o el código de Hammurabi, o Manu, nos dicen que algo se debe o no se debe hacer. Todo eso ha perdido esa fuerza imperativa, y ese deber ser no precede al ser, sino que es el ser, es decir, la comunidad, la que se da a sí misma esos valores determinados y distintos en cada época. Me explico. Cuando aparece esa ley del talión, que expresa ojo por ojo, diente por diente, y que nos horroriza,
Lo que realmente está saliendo a la luz en esos momentos con esa ley del talión es un gran avance con respecto al modo de comportamiento y a los valores previos a esa aparición. Porque en los momentos anteriores el deber ser implicaba que cuando había un agravio se podía arrasar a toda una familia, o se podía arrasar a toda una aldea, o a todo un pueblo, o a toda una comunidad para vengar el agravio padecido. Pero la ley del talión dice, no, no, cuidado, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, sometamos a una cuestión restrictiva la venganza. Esto es lo que quiere decir ese deber ser no previo, sino posterior al ser. Es la comunidad la que transforma las propias normas para que esas normas avancen o retrocedan. Cuidado, vamos a ver después hasta qué punto, cuando hablemos de la voluntad de poder, la voluntad de poder es algo que no podemos entender puramente con carácter positivo o negativo. Vamos a ver por qué. Hasta aquí, por lo tanto, elementos que nos pueden ir haciendo comprender eso que queremos, a lo que queremos llegar, que es a la estética de Nietzsche. Uno de los problemas fundamentales que encuentra el lector cuando lee a Nietzsche, no digo no prevenido, sino ya muy prevenido, es la manera ambigua o la manera desconcertante en que se utiliza la palabra arte. Porque, claro, hablar de filósofo artista, de legislador artista, de científico artista, pues enseguida uno se pone a pensar, claro, un científico artista es Einstein tocando el violín, ya estamos, lo tenemos muy claro, ¿no? Pero claro, realmente no sabemos que no es eso, que el concepto de arte en Nietzsche es un concepto que hay que, yo diría, digerir muy lentamente y con muchas precauciones. ¿Qué nos dice Heidegger? ¿Qué nos señala Heidegger? Todos sabemos el deslumbramiento que produce la filosofía de Schopenhauer en el joven Nietzsche. Hasta qué punto ese joven se ve fascinado por ese pensamiento alternativo, ese pensamiento al quien las clases se le quedan vacías, se le llenan a Hegel, y al pobre Schopenhauer se desespera porque no tiene alumnos. Bien, pues ese pensamiento, que es la base de ese removerse por dentro el joven Nietzsche, ese pensamiento es también un pensamiento que hay que rechazar y que hay que invertir. ¿Qué piensa Schopenhauer del arte? Schopenhauer piensa que el arte es para el ser humano algo aquietador, algo que cuando nosotros vamos a ver entrar, por ejemplo, en San Marcos, en Venecia, nos invade un sentimiento de plenitud, de quietud, de serenidad. Cuando oímos el Requiem de Mozart, es la serenidad. Es una especie de paliativo de todo lo que la voluntad, ese querer frustrado permanentemente, nos proporciona. Es el paliativo de la vida. Nietzsche dice, el arte es lo estimulante. Frente a lo aquietador, lo estimulante. Claro, para Nietzsche es inconcebible, y vamos a ver por qué, inconcebible pensar en alguien que entra en contacto con el arte y se queda adormecido, ¿no? El arte es aquello que nos estimula, que nos lleva hacia la vida. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En el volumen 14 de Selecta, el aforismo 370 dice: el arte es lo excitante de la vida, lo que intensifica la vida, aquello que impulsa a la vida eterna. El arte impulsa a la vida eterna. No entendemos absolutamente nada y no tenemos por qué entenderlo, hay que esperar. También en paralelo nos encontramos con la idea de la verdad. Pensar el arte, para Nietzsche, va a tener mucho que ver con pensar la verdad. No es trampa, no es nada especial. Es que Nietzsche piensa el arte y piensa la verdad
en contra de Platón. Y Platón sabemos que era un ontólogo y que al plantearse la pregunta ¿qué es el ser?, inmediatamente, desde una perspectiva ontológica, piensa ¿qué es el ser de lo bello? ¿Cuál es el ser de lo bello? Nietzsche, y al pensar cuál es el ser de lo bello, y lo bello estar asociado a lo verdadero, porque la belleza es el resplandor del ser, y el ser es lo bueno, lo verdadero, bello de ver, Platón está asociando bondad, belleza y verdad. Nietzsche piensa en contra de Platón, y por lo tanto, el arte es lo excitante de la vida, lo que intensifica la vida, aquello que impulsa a la vida eterna, y la verdad. La verdad es un género de error sin el cual una especie determinada de seres vivientes no sabría vivir. El valor por la vida decide a fin de cuentas. De nuevo, una, la noción de arte que tiende a la vida eterna o que es lo excitante, lo que lleva a la vida eterna, tenemos que pensarlo, y el tema de la verdad. La verdad es un error. Eso parece verdaderamente una bofetada en la cara de todos los lectores. No va a ser la verdad un error. ¿De qué estamos hablando? De nuevo, sería verdaderamente imposible, inconcebible pensar esto si no tuviéramos el aviso de que, cuidado, la verdad es un error, la verdad platónica. Esa verdad absoluta, esa verdad que es atributo del ser y que por lo tanto no pertenece a este mundo de las apariencias, sino al mundo de lo en sí, a lo ontológicamente trascendente. Pero Nietzsche no está en eso. Nietzsche ya ha abandonado el mundo de las esencias. Vamos entonces a tomar el toro por los cuernos del concepto de voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Nietzsche, más que Nietzsche, Heidegger. Cuidado, porque yo también digo una cosa. Cuando Heidegger piensa a Nietzsche, Heidegger está pensando a Nietzsche desde su filosofía. Cuando Deleuze piensa a Nietzsche desde su filosofía. Cuando cada filósofo, yo quizá el más honesto, no honesto, honestos yo creo que son todos, el más fiel que encuentro es a Fink. Yo creo que sí que Eugene Fink sí que intenta darnos un Nietzsche genuino, quizá porque no es tan ontólogo, tan filósofo como los otros, no tiene sus conceptualizaciones, es más bien un comentarista, pero esto ya es una cuestión que no tienen ustedes por qué creérsela. Pero volvamos a Heidegger. ¿Qué es la voluntad de poder? Hemos dicho que las tres doctrinas son estrechamente solidarias. Voluntad de poder, eterno retorno, transvaluación de los valores. Vamos con la voluntad de poder. Heidegger nos dice que la voluntad de poder, el concepto de voluntad en la voluntad de poder, nos lleva a pensar que la noción de voluntad aquí está pensada como el afecto originario. Es decir, podemos entender la voluntad como un querer. Un querer siempre tiene una dirección. Queremos algo o a alguien. Esa direccionalidad que tiene ese querer no es un querer algo o a alguien, sino un querer originario, un querer que está a la base de todo posible querer. Es un querer hacia, nos dice Heidegger, un querer ir más allá de sí mismo y al mismo tiempo un querer ser sí mismo, lo que implica a la vez un no querer. Heidegger, Dixit. Vamos a ver si podemos entender qué es lo que se dice aquí. Un querer ir más allá de sí mismo. Les voy a poner a ustedes el ejemplo. ¿Quiero yo estar aquí para siempre, dándoles a ustedes la chapa que les estoy dando? Pues no. ¿Quiero estar aquí? Sí. ¿Para siempre? No. Quiero ir, por lo tanto, más allá de las 2 horas que son esta tarde la conferencia que nos tiene implícitamente involucrados. Por lo tanto, es
Un querer ser sí mismo, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer lo que hago y quiero ser lo que soy. Pero al mismo tiempo no quiero estar aquí dentro de 2 horas y media porque me querré haber ido y ustedes también. Por lo tanto, es un querer y un no querer al mismo tiempo. Es un querer ser que al mismo tiempo implica un querer dejar de ser. El concepto de voluntad de poder es, por lo tanto, un pathos, una especie de sentir tensional. Es un querer simultáneamente ser y no ser. Vamos a ver, algo que no nos gusta a ninguno, pero nos estamos muriendo ahora mismo. Todos y cada uno de nosotros. No nos gusta, pero tenemos que asumirlo. Por lo tanto, en esa tensión de ser y no ser al mismo tiempo, es en lo que se nos manifiesta la vida. Es en lo que se nos manifiesta el ser. Somos voluntad de poder. Porque siendo, no queremos ser y queremos ir más allá de nuestro ser. Me dirán ustedes, bueno, pero esto nos aclara la voluntad. Pero ¿y la frasecita esa del poder? Esa frasecita que nos ha traído a todos locos durante más de medio siglo, y tanto, y más de medio siglo, y de un siglo entero. Esa frasecita, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo hablar de esas traducciones que se dan de voluntad de dominio? Voluntad de poder, si es dominio, es sobre alguien y sobre algo. Heidegger aquí nos echa una mano, yo creo que indudablemente utilísima. Y es que nos echa una mano poniéndonos delante a Aristóteles. Nos pone delante el libro 10 de la metafísica de Aristóteles y nos dice, cuidado, cuando Aristóteles está pensando y escribiendo y enseñando su doctrina del acto y de la potencia, encontramos que hay 3 palabras, 3 vocablos que dicen fuerza, poder, en cuanto que fuerza. La primera palabra es dynamis, la segunda, energeia, y la tercera, entelegeia. Cada una de estas palabras, para ser traducida, tiene que ser traducida por fuerza. Dynamis, fuerza. Energeia, fuerza. Entelegeia, fuerza. Bueno, pero algún matiz tendrán. Algún matiz tendrán. Y efectivamente, Aristóteles y las peculiares traducciones de Heidegger, que las hace como un gran conocedor de la lengua, pero también como un gran creador de posibilidades de comprender la lengua, que en esto estaría absolutamente de acuerdo Nietzsche con él. O sea, precisamente, para él la filología no es algo muerto, sino algo que tiene que caer en las manos de alguien que recree todo ese universo de vocablos y de palabras para poder ser entendidos y percibidos y sentidos hasta sus últimos matices. Bien, tenemos 3 vocablos que dicen fuerza, pero ¿cuál es el matiz que las diferencia? Heidegger nos advierte, no quiero transcribírselas, sino atenerme a lo que Heidegger dice para poderlo pensar después. Dynamis es fuerza en el sentido de la facultad presta para la acción. Es decir, ese querer que quiere algo y que quiere apoderarse de algo. El ejemplo que toma aquí Heidegger para que nos hagamos cuenta de ello es el ejemplo de la ameba. Nosotros nos encontramos con la ameba, mirando en el microscopio, hay una bacteria que pasa al lado de la ameba y la ameba alarga sus pseudópodos y se incorpora a la ameba. Por hambre, nos dice Heidegger, de ninguna manera. Por voluntad de poder. La ameba se merienda a la bacteria para poder seguir siendo. El hambre y la satisfacción del hambre, del apetito, es algo subsidiario, es algo posterior. O sea, si nosotros comemos fundamentalmente para seguir vivos. Que después nos guste más la tarta de chocolate que las acelgas,
absolutamente convencidos, pero eso no quiere decir que las acelgas y la tarta de chocolate no tengan la misma función, permanecer vivos y permanecer siendo por voluntad de poder. Por lo tanto, ese querer, esa voluntad que se expresa con el poder que se llama fuerza dinamis, es fuerza en el sentido de la facultad presta para la acción. La ameba comiéndose la bacteria. Pero hay esas otras dos nociones. Energeia. ¿Qué significa energeia? Fuerza, pero fuerza en el sentido de el ejercicio de la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? La autoafirmación en la esencia. El querer ser lo que soy. El querer permanecer siendo. El no querer dejar de ser. Y por lo tanto, el autodominio. El dominio, pero no el dominio sobre el otro, sino el dominio sobre sí mismo siendo. Y por último, entelegeia. Entelegeia, fuerza, en cuanto a la afirmación de sí mismo, esta misma, en la simplicidad cerrada de la esencia. Es decir, en ese saber ser sí mismo. Bien, esto es lo que dice Heidegger de Aristóteles. Pero la noción de poder en Nietzsche, a sugerencia de Heidegger, nos dice, tenemos que entenderla no dentro de la teoría y de la reflexión sobre el acto y la potencia, que eso es de Aristóteles, sino cómo Nietzsche entiende esa noción de voluntad de poder, ese apellido que le pone a ese afecto originario, a ese querer. No es un querer cualquier cosa, es un querer que afecta ontológicamente al ser, a lo que es, pero no al ser yo, sino al ser todo lo existente, todo lo viviente, porque la voluntad de poder, ese afecto originario, es la suprema determinación del ser. Todo lo que es voluntad de poder, y es voluntad de poder en estos tres sentidos: en el sentido de querer ser, en el sentido de cerrarse sobre la propia esencia, en el sentido de querer ser, ejerciendo sobre sí mismo un autodominio y una persistencia en el ser. Bien, hasta aquí podríamos decir, bueno, bien, esto es lo que dice Heidegger, que dice Nietzsche. Sí, pero vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir y vamos a poner esto en relación con el artista, porque nos hemos olvidado del artista, estamos hablando de las nociones y no estamos hablando de esa noción fundamental, que era la noción de estética. ¿Qué tiene que ver esto con el artista? Nietzsche dice, claro, la historia de la filosofía no lo dice así, pero yo les digo que hagan el esfuerzo de pensar conmigo, para poder pensar con Nietzsche. Resulta que la historia de la filosofía está pensando el ser, pensando en la voluntad de poder. Sí, pero ¿eso qué son? Son abstracciones. ¿Qué contacto tengo yo con eso que es el ser? ¿Qué contacto tengo yo con eso que es la voluntad de poder? Yo no tengo ningún contacto con eso. Con las abstracciones de la filosofía, con el bien. ¿Qué contacto tengo yo con el bien? Yo tengo contacto con las cosas buenas y con las cosas malas. Pero contacto con el bien no tengo ninguno. Por lo tanto, ¿qué modo tenemos de poder pensar que estamos en contacto con ese ser que es la voluntad de poder? Y Nietzsche nos dice, pues por dos estructuras fundamentales, la vida y el arte. La vida y el arte son estructuras de la voluntad de poder. ¿Qué quiere decir ser una estructura de la voluntad de poder? Que son un modo de acceso al ser, un modo de hacerse cargo de esa noción abstracta que llamamos voluntad de poder. ¿Por qué la vida? Volvamos a la biología y a la filología.
me he adelantado. Volvamos a la filología primero para ir después a la biología. Los griegos tenían dos conceptos para nombrar vida. Lo mismo que tenían esos tres vocablos y decían fuerza, 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 y eran dynamis, energeia, entelegeia. Bien, pues para nombrar vida, los griegos tenían un concepto, bios, que es el que nos encontramos como prefijo en biología, biografía, y que se refería a la vida entendida como una vida individual que comienza con el nacimiento, termina con la muerte, comienza con la aparición, termina con la desaparición. Es ese bios, una noción que podemos traducir por vida. Pero los griegos tenían otra noción distinta, zoe, que se tenía que traducir también por vida, pero en este caso le ponían un apellido, vida inextinguible. Es decir, la noción de zoe no nombraba la vida que va del nacimiento a la muerte, sino la vida en cuanto eterno repetirse de ciclos individuales de vida-muerte. La vida que incorpora todas las vidas de cada uno de los vivientes. Este concepto de zoe, en cuanto vida eterna, es ese concepto que le sirve a Nietzsche para hablar de estructura de la voluntad de poder. O sea, si la voluntad de poder es el ser, si la voluntad de poder es ese querer ser y al mismo tiempo no ser, la voluntad de poder incorpora esa tensionalidad que implica los determinados ciclos de vida-muerte que se repiten eternamente hasta el final de los tiempos. ¿Entendemos? O sea, voluntad de poder no lo entiendo. Voluntad de poder es una abstracción, pero cuando me dan una estructura de la voluntad de poder, que es la vida sí la siento, la vida la vivo, la vida sé qué es, y sé que es no solamente por mi vida que comienza y se acabará, sino por todas las vidas que me han precedido y todas las vidas que seguirán cuando yo haya desaparecido. Esa es la zoe inextinguible, el aliento vital, eterno, cíclico, que incorpora las dos posibilidades, tanto la vida como la muerte en sí misma, la creación y la destrucción en las innumerables formas vitales que la naturaleza nos va produciendo. ¿Y qué pasa con el arte? Porque el arte también es una estructura de la voluntad de poder, según Nietzsche. Heidegger nos señala 5 proposiciones sobre el arte en Nietzsche. Para comprender por qué el arte es una estructura de la voluntad de poder. Ya digo que es un modo de acceso a esa noción que es abstracta. Es un modo de acercarnos a algo que se nos quedaría muy lejos. La noción de voluntad de poder o la noción de ser como abstracciones, como nociones filosóficas, se nos quedarían muy lejos. Pero la vida no se nos queda lejos y el arte no se nos queda lejos. Y Nietzsche nos dice que debemos comprender esto que estamos diciendo a partir del modo de ser del artista. ¿Pero cuál es el modo de ser del artista? El modo de ser del artista es la capacidad de crear y de destruir al mismo tiempo. El verdadero artista, el artista original, es el artista que crea nuevas formas, pero que al mismo tiempo que crea nuevas formas, estructura desestructurando lo que ya está estructurado. No simplemente pensando en las vanguardias. Nietzsche no conocía a Picasso, no conocía a los cubistas, simplemente sabiendo que cuando Miguel Ángel pinta la Sixtina hay todo un pasado que se está desestructurando para poder pintar la Sixtina. Y por lo tanto, ese proceso, leo la primera proposición sobre el arte. El arte es la estructura más transparente de la voluntad de poder desde el punto de vista del artista. O sea, no son las meninas la estructura más transparente, sino el modo de comportamiento de un Velázquez que al crear las meninas introduce una perspectiva, sitúa el ojo del contemplador en un punto fijo, hace que todo lo que antes no contaba con una profundidad
un ambiente, una determinada deformación se comporte, se incorpore al modo de pensar y al modo de percibir de la época que venga detrás. Por lo tanto, el arte es la estructura más transparente de la voluntad de poder desde el punto de vista del artista. ¿Por qué? Porque el artista, el comportamiento del artista es estructurante y desestructurante. El arte debe ser comprendido desde el punto de vista del artista. El arte, según el concepto del artista, es el acontecimiento fundamental del ente. ¿Por qué? ¿Por qué es el acontecimiento fundamental del ente? Porque el artista hace lo que hace la naturaleza, la vida, y lo que expresa la voluntad de poder. Poner algo en el ser que no existía y al mismo tiempo destruir algo que ya existía. El arte constituye por excelencia el movimiento contrario al nihilismo, el acto de crear y de estructurar, y aquí el elemento artístico. ¿Por qué el movimiento contrario al nihilismo? Porque mientras que el nihilismo es movimiento de desgaste de los valores, el arte es movimiento de creación de valores. Y por lo tanto, voy a esperar a la última proposición y luego hago la conclusión. El arte vale más que la verdad. ¿El arte vale más que la verdad? ¿Qué quiere decir que el arte vale más que la verdad? Que todo esto está pensado en función de Platón. Que todo esto está pensado porque para Platón el arte es mímesis, engaño, traición a la verdad. Mientras que para Nietzsche nos dice, sumergirse en la apariencia es la verdadera tarea del artista. Es decir, conjugar Apolo y Dionisos, eso es lo que está haciendo Nietzsche. El Nietzsche de la primera época se conjuga, se articula en los conceptos de voluntad de poder, eterno retorno y transvaluación, precisamente mediante la vida y el arte como estructuras de la voluntad de poder. En resumen, ¿qué es la voluntad de poder? Fuerza. Clément Rosset dice la fuerza mayor, la fuerza suprema, la fuerza de todo lo que existe, pero una fuerza que tiene que ser entendida como tensión, como tensionalidad. Una fuerza que es a la vez positiva y negativa, creadora y destructora, inestable, puro fluir, por lo tanto también impermanencia. Les he dicho antes, estamos aquí vivos, sanos, la mayor parte, por lo menos eso creemos, pero nos estamos muriendo al mismo tiempo. Cada célula que se desprende de nuestro cuerpo es una célula muerta. Por lo tanto, eso es lo que Nietzsche está queriendo hacernos consciente y eso es lo que está utilizando como medio, el arte, la vida, para hacérnoslo comprender. Pero vamos a seguir. Todo esto, ¿qué tiene en el fondo de relación con la estética? Con eso que llamamos la estética, porque la estética a lo largo de la historia del pensamiento, lo aestético será lo referente a los sentidos. Y lo referente a los sentidos, en una civilización occidental que ha querido privarnos del cuerpo, pues lo que ha dicho es, miren, fijémonos en el espíritu, fijémonos en la capacidad de abstracción, de conceptualización, y olvidemos lo que es la intuición, racionalicemos por encima de todo, racionalicemos. De manera que lo que ha heredado Nietzsche, y lo que en cierta medida puede seguirse heredando, a pesar de todo, es un ser humano dividido, un ser humano escindido. No tiene cuerpo, es solo espíritu. Al cuerpo hay que negarlo y al espíritu hay que darle las mayores alas posibles. Indudablemente, Nietzsche se rebela contra todo este legado de la tradición judeocristiana. Esa aversión a la tradición judeocristiana es una aversión fundamentalmente vinculada a esa negación del cuerpo, a esa negación del ser humano como ser humano integral. Y aparece entonces un concepto que vuelvo a insistir. Hemos hablado de Apolo y de Dionisos cuando escribe El nacimiento de la tragedia, pero aparece un concepto que es el concepto de ebriedad, el concepto de ebriedad.
El concepto de ebriedad es un concepto también que hay que analizar y que hay que tratar también con la profundidad y la medida con que lo hace Heidegger. Porque el concepto de ebriedad, yo no me he traído aquí todos los textos para podérselos leer a ustedes porque sería una tarde inagotable, pero el concepto de ebriedad es un concepto que Nietzsche vincula al cuerpo. No es el concepto puntual de que nos tomemos una copita y que podamos coger el coche y pensar que podemos ir a 200 conduciendo por la carretera de La Coruña. No, también es eso. Pero el concepto de ebriedad es un concepto que tiene que ver con las excitaciones y las solicitaciones que el cuerpo percibe por cualquier otro medio. La excitación sexual, la excitación de la primavera en la que estamos ahora. Todos nos sentimos más cansados pero más pletóricos. Estamos todos muy cansados. Pero hay que bien el solecito que bien nos viene, y las flores y la naturaleza. Esas solicitaciones, la tormenta, después de un resecón como el que tenemos, cae una tormenta y nos sentimos que respiramos mejor. Todo eso, para Nietzsche, es el concepto de ebriedad. Pero el concepto de ebriedad físico, el concepto de ebriedad de un cuerpo que siente, Nietzsche nos advierte, no de un cuerpo simplemente Körper, no de un cuerpo en el sentido de cuerpo como la piedra es un cuerpo, sino en el sentido de Leibkörper, es decir, cuerpo viviente y sobre todo sintiente. Bien, ese cuerpo que siente de una determinada manera, esa determinada manera es la manera en que siente el artista. ¿Y cuál es esta manera? ¿Qué es la ebriedad? Les leo la conceptualización de Heidegger. Vamos a ver si la encuentro aquí. Un texto de Nietzsche. Los artistas no deben ver las cosas como son, sino con más plenitud, más simplicidad, más fuerza. Para ello hace falta que una suerte de juventud y de primavera, una suerte de embriaguez habitual les sean propias. Es en virtud de este preciso sentimiento que se nos da enriquecer todas las cosas, como se les fuerza a tomarnos, como se les hace violencia. Se llama a este proceso idealizar. Es decir, la actitud del artista es la actitud de un ser pleno de ebriedad. Pero ese concepto de ebriedad es lo que hace que el artista vaya a las cosas no para huir de ellas, vuelve a estar aquí presente Platón, sino precisamente para hacer que las cosas le empapen, entren, le dominen, le posean, y para hacerle que él mismo las transforme. Eso es idealizar. Idealizar no es escaparse a un mundo trascendente. Idealizar es extraer los trazos esenciales de la realidad. Idealizar es dar forma. Pero dar forma no a un contenido. Nietzsche nos dice, cuidado, la distinción entre forma y contenido es una distinción metafísica. ¿Cómo vamos a decir? Bueno, esta obra de arte, sí, de contenido está muy bien, pero de forma es un bodrio. Pues es que no es una obra de arte. O esta obra de arte, de forma, está maravillosa, pero su contenido es una tontería. Para mí usted es que no es una obra de arte. El contenido deviene forma. La tragedia de Esquilo o la tragedia de Sófocles ha logrado que una temática, la Orestiada o Edipo Rey, toda esa temática que es el contenido, adquieran formalmente una manera de ser expuestas. Por lo tanto, formalizar es configurar, es extraer los trazos esenciales de eso que llama la marea de lo existente, de eso que representa Dionisos como lo informe, lo que todavía no es forma, lo bullente, el caos. Frente al caos de lo bullente, Apolo como formalización. Y el estado en el que eso se logra es un estado de ebriedad, un estado de plenitud, un estado que no es el estado normal. Cuando nosotros vamos a ver una exposición, no vamos diciendo, hombre, aquí hay un cuadro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Eso no es la manera de poder ver una exposición. La manera de ver una exposición, de oír una sinfonía, de asistir de leer una novela, es precisamente la tensionalidad, el estar efervescente, el acompañar en todo el recorrido que el artista ha llevado a cabo para crear, revivirlo en nosotros.
es revivir el estado creativo. Por supuesto que cuando leemos el Quijote no estamos escribiendo el Quijote, pero estamos en el estado en que se supone que el autor tenía que haber escrito el Quijote. Si no, no penetramos en el Quijote. El Quijote se nos queda absolutamente fuera. Y ya para terminar con todo este aluvión de nociones, de estética, exclusivamente de estética. Fíjense ustedes que yo no he hablado para nada de sociología, yo no he hablado para nada de política, yo no he hablado para nada de moral. No quiero hablar de moral, porque es que antes que hablar de moral hay que hablar de estética, porque la moral se crea. Si no hablamos de estética o la política se crea, la prueba es que lo que tenemos ahora, eso que nos está lloviendo encima, es porque creatividad cero. Seamos claros. Las tres antinomias del arte. Nietzsche plantea, lo creador es la insatisfacción. Claro, el artista dice, esto que hay no me gusta, tengo que crear algo. Sí, pero acabamos de decir que lo creador es la plenitud. Lo creador es lo activo. Claro, poner algo en el ser, pintar el Guernica. Pero lo creador es lo reactivo, no pintar las meninas. Incluso pintar las series de las meninas, como hace Picasso, en la que las meninas están redefinidas. Hay uno de los cuadros de la serie es muy amplia, pero hay uno de los cuadros en que todo el cuadro tiene figuras muy pequeñitas y Velázquez es la figura gigantesca que ocupa todo el cuadro. Por lo tanto, ahí Picasso está redefiniendo las meninas. Por lo tanto, lo creador es la insatisfacción, lo creador es la plenitud, lo creador es lo activo, lo creador es lo reactivo, y por último, lo creador es el deseo de fijar, de permanecer, de conseguir una obra eterna, pero lo creador es el deseo de cambio, lo creador es el deseo de búsqueda y de proponer aspectos inéditos de la realidad. Con estas antinomias del arte, yo creo que queda muy clara esa tensionalidad de esa fuerza mayor que es la voluntad de poder. Y ahora ya para terminar, ¿qué es todo esto? Todo esto tiene que ser comprendido en la medida en que es una transvaluación de todos los valores. La verdad no es la verdad, no nos interesa como verdad, el bien no nos interesa porque la moral no es algo dado de una vez por todas. No quiero remitirme aquí exclusivamente a la inversión del platonismo. Nietzsche y Heidegger nos advierten, invertir no es transvaluar. Decir que ahora es de noche o decir que ahora es de día, aunque está anocheciendo, eso no es transvaluar. Transvaluar es, después de invertir, el resultado de una capacidad de redefinir la realidad que nos rodea por medio de esa inversión. Es decir, cuando después de la historia de un error, Nietzsche desmiente a Platón, desmiente a los seguidores de Platón, a los platónicos, a los idealistas, se desmiente él mismo y llega por fin al momento en que se ha anulado el mundo verdadero y el mundo aparente, porque no existe el mundo verdadero si no hablamos del mundo aparente, no hay más que un mundo. Después de eso, el hecho de que exista solo un mundo, de que ya no podamos hablar de mundo aparente y mundo verdadero, nos da una realidad diferente. Si nos quedamos en que lo importante es el mundo aparente y no el mundo verdadero, nos quedamos en la inversión. Pero si pasamos y damos el paso más y logramos que anulando el mundo verdadero se anule el mundo aparente y por lo tanto nos quedemos con lo que hay, con el único mundo que hay, ni mundo verdadero ni mundo aparente, sino mundo, lo que logramos es la transvaluación de los valores. Hemos transvaluado todos aquellos valores que habían sido conceptualizados de manera inamovible a lo largo de toda la historia de la filosofía. Y hemos hecho de la estética la piedra angular, la piedra de toque, porque arte y estética es en Nietzsche creatividad. Por eso podemos hablar del filósofo artista,
Por eso podemos hablar del legislador artista, porque está hablando Nietzsche del legislador, del artista, del filósofo creativo, de aquel que inventa mundos, de aquel que propone leyes, de aquel que ofrece teorías. Eso es crear. Y hemos sacado la noción de eterno retorno de la metafísica y la hemos colocado en la estética. Por eso Nietzsche habla de la posibilidad de la contemplación. Nietzsche dice el culmen de la contemplación, que todo retorna. Pero que todo retorna ¿cómo? Que todo retorna porque hacemos de nuestra vida una obra de arte para dar el sí a la vida y para poderla asumir eternamente, una y otra vez, como si fuéramos a ser eternos. Lo peor es que no lo somos. Nada más.